Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 4, versículo 13. Vamos a hablar ahora de la oposición. La oposición. Dice la palabra: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. Padre, te damos toda honra, toda gloria, Señor. Pedimos que seas tú, Señor, prosperando la palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, Señor, seas tú llevándola a cabo, Padre, en nuestras vidas. Que esa palabra lleve fruto, Señor, al 100% en nuestras vidas, Padre. Toda aquella persona que está luchando contra toda oposición, Padre, seas tú dándole victoria en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a pararnos firmes en la brecha, Padre. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío. Que esta palabra, Señor, sea suave, buena, que lleve fruto, Padre, a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos la honra, la gloria, Señor. Amén y amén. Amén. Y vamos a hablar ahora acerca de la oposición. La oposición. Y te digo, es una palabra que el Señor me da una revelación. Le decía a Eri hace un par de semanas que el Señor me estaba hablando acerca de la oposición. Y aquí la palabra de Dios, Jesucristo, estando en su punto más débil, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tiene hambre, debilidad. Obviamente las fuerzas no están ahí. Es el punto más débil físicamente, donde está vulnerable. Y dice ahí la palabra de que el diablo lo tienta 3 veces y el Señor resiste a través de la palabra. Y termina este pasaje y dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. ¿Y qué nos dice aquí la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice de que el diablo viene como ola, como olas. El diablo viene contra ti, tú le resistes y estás contento porque has ganado esa batalla. Si ganaste la batalla y te sientes bien, pero aquí la palabra nos dice que le deja por un tiempo. El diablo viene otra vez. Y esa era la revelación que Dios me daba, que la oposición, hermano, hermana, cuando tú te propones hacer algo para el Señor, cuando tú te dispones, hablábamos de eso el 31, cuando tú te dispones para emprender algo en el Señor, buscar santidad en el Señor, buscar los caminos de Dios, tú te propones algo, mi hermano Nelson, y creo que hablábamos, todo el mundo se propone: Señor, ayúdame a leer la palabra de Dios este año. Creo que todos nos hemos propuesto eso, ¿verdad? Hay veces, casi siempre todos los años: Señor, quiero leer toda la palabra de Dios, y comenzamos a leerla. Cuando tú te propones algo para el Señor, va a venir la oposición. Va a venir la oposición. El diablo va a venir a tratar de quitarte de andar en los caminos del Señor. Eso es garantizado, hermano, hermana. Y parte de la revelación me decía el Señor de que esto es la vida. O sea, tú no puedes decir: Señor, yo no quiero oposición. Tú vas a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, qué sé yo. Va a haber un momento en el camino que te vas a cansar. Una vez yo andaba corriendo y a la mitad del camino me fregué un músculo. Algo me pasó, ya no podía caminar. Pero tenía que regresar, era durante el trabajo.
Tenía que regresar y me fui como pude. Cuando te propones algo bueno, algo que vale la pena, algo duradero, algo de las cosas de Dios, va a venir la oposición. Amén. Y vamos a ir al libro de Nehemías. Vamos a centrarnos ahí en el libro de Nehemías. Nehemías era el copero del rey Artajerjes en Persia. Nehemías 2, del 17 al 20, vamos a leer. Y Nehemías era el copero del rey. Y hermano, hermana, llegan unos judíos de Jerusalén. Él vivía en Persia, se acuerda que habían salido exiliados. Y siendo copero del rey, estos judíos regresan y le dan un informe. Y le dicen: Jerusalén está mal, Nehemías. Los muros están destruidos, la ciudad está asolada, desolada. Jerusalén está mal. Y viene Nehemías y pone en su corazón: tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a ver cómo puedo ayudar, tengo que ir a hacer algo por Jerusalén. Y va a donde el rey y le dice: quiero ir a Jerusalén, quiero ir a reparar los muros, quiero que me des salvoconducto, quiero llevar madera, quiero reparar los muros. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, hermano, hermana. Y ese era lo que Nehemías había puesto en su corazón. Hermano, hermana, y cuando tú ves tu vida, siendo sinceros, honestos contigo mismo, no con los demás, contigo mismo, tú tienes que identificar las áreas que están mal en tu vida, siendo honesto, sincero contigo mismo. Amén. Cada uno de nosotros conoce su caminar. Y el primero que tiene que reconocer sus pecados, sus iniquidades, sus faltas, somos nosotros. Amén. Y Nehemías había reconocido, identificado que los muros están mal. Hay que repararlos. Viene aquí la palabra en Nehemías 2, del 17 al 20. Y dice: les dije pues a estos, a los judíos que estaban ahí en Jerusalén. Sale Nehemías a Jerusalén, llega a Jerusalén. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y les dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y así mismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Y Nehemías había identificado las cosas que están mal. Jerusalén está desierta. Parte de por qué está desierta, hermano, hermana, es porque no hay muros. Donde no hay muros, no hay protección. Amén. Mira, tú no te das cuenta de la protección hasta que se cae. Una vez nosotros vivimos a la par de una arteria que es Mongrabat Kapalaba Road. Y esa es una arteria y pasan miles de carros, miles. Y se cayó nuestra fence. No es que se cayó, sino que se estaba cayendo, y cuando vino el que la estaba quitando, dijo: esto va a estar así destapado 2-3 días.
hermano, hermana, y nos sentíamos a la intemperie. Nos sentíamos como que, wow, aquí cualquier cosa puede pasar. Porque no tienes esa defensa. Y eso es lo que Nehemías había identificado. Tenemos que reparar los muros. Hermano, hermana, tú y yo tenemos que identificar qué es lo que pasa en nuestra vida. ¿Por qué estás en la situación que estás? Mira, te digo algo que ocurre en la vida de los creyentes, es de que muchas veces llegamos a un estado frío. Los hijos de Dios llegan a estar fríos en el Señor. ¿Por qué? Cada uno de nosotros sabe por qué. Amén. Tu caminar no es el mismo que el mío. Tú sabes por qué tú llegas a un estado donde está frío. Tú sabes qué es lo que te está llevando abajo. Tienes que identificarlo y hacer algo. Y eso fue lo que Nehemías hizo. El muro está caído. No estamos bien. Pero vienen los israelitas y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hermano, hermana, qué bueno es proponerse algo. ¿Te has propuesto algo este año? En Cristo. En Cristo. Mi hermano Nelson hablaba de eso el 31, ¿verdad? Y qué bueno es proponernos algo en Cristo. Yo le hablaba al Señor y le decía, Señor, quiero tener algo este año. Quiero tener algo en Cristo. Señor, quiero hacer algo en Cristo. Quiero tener una experiencia en el Señor. Y obviamente algo depende de mí, pero lo otro depende del Señor. Pero eso era lo que yo le decía, quiero tener una experiencia en Cristo Jesús. Quiero entrar en un nivel más alto en Cristo Jesús. Y no depende de mí en el sentido de que tengo que hacer algo. Lo demás depende del Señor. Pero vienen aquí los israelitas y dicen, levantémonos, edifiquemos. Hermano, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es ponernos metas, hacer algo. Amén. Mira, es mediocre, es pobre solo dejar pasar el tiempo. Aquí voy a estar en el sillón ahí, vamos a ver qué pasa. En el sillón no va a pasar nada. En el sillón no va a pasar nada. Aquí que me venga a ver el Señor. No es así. Levantémonos y edifiquemos. Así es como funcionan las cosas. Amén. Amén. Y dice, pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Hicieron escarnio de nosotros. Y hermano, hermana, cuando tú te propones algo, va a venir la oposición. Desde el momento en que tú te propones algo, va a venir algo que te va a desestabilizar, va a venir algo que te va a obstaculizar, va a venir algo que te va a tratar de parar. Tienes que saber lo que así es. Esa es la naturaleza, esa es la revelación que Dios me da, esa es la naturaleza de la oposición. Tú te propones algo y va a venir oposición, va a venir. No es que tal vez, va a venir. Mira, cuando el joven está comenzando a manejar, los jóvenes están comenzando a manejar, va a llegar el momento en que le pegan al carro. Porque esa es la naturaleza de la juventud, es cuando le pegamos al carro un par de veces. Una seria, una no tan seria, pero el hecho es que casi todos le pegamos al carro. Pero no por eso vas a parar de manejar, ¿verdad? Tienes que saber de que así es la vida. Y lo que tienes que hacer es, tengo que reparar este carro rápido. Rápido. Tengo que hacer algo. Porque necesito el carro.
Pero esa es la naturaleza. Tú te propones algo y comienza a ver algo que te obstaculiza, algo que te para. Hay veces te para por completo. Porque esa es la naturaleza de la oposición. Dice ahí la palabra de que en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hermano, hermana, cuando la oposición viene, la primera reacción es: lo traté, intenté, pero ya no se pudo. Ya no hay nada que hacer. Pero lo hice bien por un tiempo. No es así. Esa es la primera reacción. Y muchas personas quedan así: se acabó, ya no puedo seguir. Pero la vida no es así en Cristo. Tú no te puedes parar. Hay veces te vas a parar porque se acabó el dinero, se acabó aquello, pero tú tienes que continuar. Se paró por, qué sé yo, por cualquier motivo, pero tú debes de continuar. Tu corazón siempre debe estar alerta, pendiente de aquello, cualquiera eso sea. Y en Nehemías 2:10 dice: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Y hermano, hermana, y si vamos a Nehemías 4, del 1 al 3, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Y versículos 7 y 8 dice: pero aconteció que, oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, oiga, y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Hermano, hermana, cuando tú te propones algo en Cristo Jesús, tú te propones: ¿sabes qué? No voy a faltar a la iglesia. No voy a faltar a la iglesia. Voy a orar, voy a ayunar, voy a leer la palabra de Dios, me voy a disponer para servir al Señor. Cuando tú te propones algo, el diablo se va a enojar. El diablo se va a enojar, dice, y va a hacer escarnio, burla de ti. Pero tú tienes que saber algo: cuando tú te propones algo en Cristo Jesús, decláralo. Decláraselo al Señor en voz alta: voy a hacer esto, Dios mío, ayúdame. En Eclesiastés 5 dice: mira, no andes diciendo nada que no vas a cumplir. No andes diciendo nada por abrir la boca. Si vas a proponerte algo, propóntelo y cúmplelo al Señor. Mejor es que no digas nada y que te andes proponiendo cosas. Eclesiastés 5. Cuando tú te propones algo y le dices al Señor: Señor, ayúdame, quiero hacer esto, el diablo se va a oponer, se va a enojar, porque el diablo es tu enemigo.
El diablo no quiere que tú prosperes en Cristo Jesús. El diablo quiere verte derrotado todo el tiempo, ser un cristiano mediocre, un cristiano que da lástima, un cristiano que es como la hoja seca, que va de aquí para allá. Así es como el diablo te quiere ver. Una persona que está en la iglesia físicamente, el cuerpo está ahí, pero está perdido. Así es como el diablo nos quiere ver. El diablo es nuestro enemigo, amén. Mira lo que dice Apocalipsis 12, del 9 al 10. No pierdas Nehemías. Apocalipsis 12, del 9 al 10. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, oiga, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces dice la palabra primeramente, esa es una predicación en sí, solo ese versículo, el versículo 9, el cual engaña al mundo entero. Mira, la realidad de esta vida, de nuestro trabajo, del sistema, está fundamentado en la mentira de Satanás. El sistema económico, el sistema político, las noticias, la educación, está fundamentado en estas mentiras de Satanás. Y esas son esas mentiras de Satanás las que tienen regido el sistema. Esa es una predicación en sí, no voy a predicar acerca de eso. El diablo tiene engañado a todo el mundo. Engañado. Póngale atención a eso. El diablo tiene engañado a todo el mundo, al mundo entero. Vivimos una mentira. El sistema político, el sistema educacional, el sistema de leyes. Una mentira del diablo. El diablo es tu enemigo. El sistema de este mundo es tu enemigo. Y dice ahí, es el acusador de nuestros hermanos. Oiga, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Vamos a ver eso. Job 1, del 9 al 11. Entonces estamos hablando de que cuando tú te propones algo en Cristo, el diablo se va a enojar. Lo leíamos ahí. Job 1, del 9 al 11, dice la palabra. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El diablo está delante de Dios. Neto es un mentiroso. Neto te sirve de balde, no te sirve de balde, te sirve porque lo has bendecido, pero realmente no te ama. Y está acusándonos día y noche, día y noche. Y vamos a ver algo más. Y el diablo, hermano, hermana, está ahí pendiente. Y ve lo peligroso de esto.
Él tiene acceso a la presencia de Dios. Hoy día, Apocalipsis 10 dice que es echado fuera durante la gran tribulación. Hoy día tiene entrada a la presencia de Dios y llega. Está pendiente de los creyentes, de ti y de mí. El diablo no es omnipresente, no lo es. No es omnisciente. El diablo no es omnipotente. No lo es. Pero el diablo está pendiente de ti, de los hijos de Dios. ¿Y cómo funciona esto? Cada vez que tú y yo abrimos una puerta de pecado, el diablo está ahí, Señor. Hace algún tiempo hablaba acerca de la farmaquía. La farmaquía. Las drogas y el alcohol que el diablo ocupa para abrir puertas espirituales en todas las personas, incluyendo los creyentes. El día que tú te tomas una cerveza, dejas entrar ese alcohol a tu vida, drogas, el diablo está ahí, Señor. Sabes que Dios es justo. Dios es justo. Y le dice al diablo, tú tienes puerta abierta. Dios defiende al creyente hasta donde tú le permites. Hasta donde tú le permites. Pero Dios es justo. Hermano y hermana, tú andas abriendo puertas espirituales. El diablo está ahí delante de la presencia de Dios. Listo para decir, dame autoridad porque tengo la autoridad. Esta persona ha abierto su puerta al pecado y el diablo está ahí. Yo tengo la autoridad sobre esta persona, y por la sangre de Cristo Jesús el Señor nos guarda. Pero llega un momento, hermano, hermana, que tú y yo abrimos puertas que Dios está en la obligación de decirle al diablo, pasa, no tengo yo autoridad, tú tienes la autoridad sobre la vida de esta persona. Sea cual sea esa puerta, ese es el trabajo de Satanás, estar delante de la presencia de Dios día y noche acusando. Hermano, hermana, estamos hablando de cosas peligrosas, porque el diablo no está jugando. El diablo cada vez que puede va avanzando un paso más en nuestra vida. Y ese es el trabajo de Satanás, es tu enemigo a muerte, El diablo quiere matarte, quiere destruirte, quiere robarte. Ese es el trabajo de Satanás. Cuando el creyente se propone algo, quiero hacer esto para Cristo Jesús, quiero andar en santidad, quiero arreglar esta área de mi vida, el diablo se enoja y anda buscando la oportunidad. Amén. Hermano, hermana, es algo serio. Zacarías 3:1. Es la presencia. Zacarías, hablando acerca de una revelación que le daba a Dios, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Estaba Josué y el pasaje que viene a mente ahí es en Esdras, donde el templo de Jerusalén estaba siendo reconstruido, y Zorobabel y Josué eran los principales hombres ahí en la reconstrucción del templo.
y Zacarías estaba ministrando, dice la palabra que Dios le revela que estos hombres se proponen reconstruir el templo. Muy bueno, 10. Pero ahí estaba el diablo acusándole: tú no puedes hacer esto, tú no puedes reconstruir el templo. Y así está el diablo: tú no puedes proponerte esto, que no te das cuenta que eres un hipócrita. El diablo acusando a los hijos de Dios: no te das cuenta que eres un mentiroso, no te das cuenta que te estás engañando a ti mismo. Ese es el trabajo de Satanás. Pero ¿cómo puedes hacer esto después de que has hecho aquello? Y el diablo está trayendo todo eso a la mente del creyente. ¿Qué vas a hacer? Tú no puedes. Sé honesto contigo mismo, deja eso. Eso es lo que el diablo hace. Y aquí está Josué. Dice ahí de que el diablo está delante de Dios acusándole: Dios mío, tú no puedes dejar a este hacer eso. Él ha hecho esto otro. Cada vez que tú te propones hacer algo, el diablo te va a levantar oposición. Quiere detenerte, quiere impedirte a como dé lugar. Y hay veces lo que acabamos de leer, justamente. Primera de Pedro 5 nos habla acerca de, todos conocemos ese pasaje, de que dice: velad y estad sobrios, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiendo, viendo a quién puede devorar, al cual resistid firmes en la fe. Entonces la palabra nos dice: mira, el diablo va a traer oposición, se va a enojar, va a hacer escarnio de ti, se va a burlar de ti. Pero ¿qué dice ahí la palabra en 1 de Pedro 5, del 8 al 11? Dice: tienes que estar velando. Tienes que estar velando. Hermano, hermana, cuando tú te propones algo en Cristo Jesús, que es bueno, hazlo. Hazlo, hermano, hermana. Tienes que velar. Tienes que velar. Tienes que andar sobriamente, alerta, alerta. Y dice ahí: al cual resistid firmes en la fe. Tienes que traer la palabra de Dios a tu vida. Hermano, hermana, tú tienes que saber que tú eres un hijo de Dios, que el Señor te ama, que el Señor murió por ti y por mí, que tú eres el especial tesoro del Señor, que tú eres miembro de la iglesia de Cristo Jesús, que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, que no hay arma forjada por el diablo que pueda contra ti si tú estás en Cristo Jesús, que el Señor está de tu lado peleando la batalla. Eso es resistir firmes en la fe, hermano, hermana. Tú eres miembro de la familia de Dios y el Señor pelea de tu lado. Mira, cuando veamos en Nehemías 4:10, cuando la oposición viene y te hace detener, te obstaculiza. Nehemías 4:10 dice de que Sanbalat y Tobías y Gesem, dice los amonitas, los de Asdod, todos se encolarizaron contra el pueblo de Dios. Y dice en el versículo 10: y dijo Judá. Aquí ya estaban construyendo el muro. Y digo, Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho.
y no podemos edificar el muro. Hermano, hermana, cuando la oposición viene a tu vida, todo ese ímpetu, todo ese gozo, toda esa fuerza con que dijeron levantémonos y edifiquemos, todo ese entusiasmo se va. Las fuerzas que tenías se van. Hay veces te levantas, pero cuando estás fuerte, y hay veces te levantas, ay, si no me puedo levantar, no tengo las fuerzas, no sé qué me pasa. Amén. Nos pasa a todos, a todo el mundo le pasa que hay veces te faltan las fuerzas. Hermano, hermana, cuando la oposición viene, ocurre una cosa psicológica ahí. Y vamos a hablar acerca de eso más adelante. Pero cuando viene la oposición y paras, comienza esto. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Ya no tengo fuerzas para seguir. Amén. Ya ha pasado. Mira, cuando dejas de venir a la iglesia, cuando dejas de orar, cuando dejas de leer la palabra y quieres reiniciar, ay, no tengo fuerzas, no tengo ganas, no quiero. Hermano, hermana, llega el momento en que no quieres. La oposición. Y dice ahí de que el escombro es mucho. Lo que antes era, no hay problema. Cuando estás en el primer amor, ¿verdad? Ay, no, yo no voy a la iglesia porque ahí la gente es hipócrita. Cuando estás en el primer amor, no ves nada. Todo es el amor de Cristo. A mí la gente me trata bien. Yo me siento bien en la iglesia, me siento bien en la casa del Señor. Estoy hablando de esta iglesia en particular, me hablo de la iglesia en general, donde sea que te congregues. Me siento bien. Qué bueno estuvo el servicio hoy, qué bien me trataron los hermanos. Cómo disfruté la comunión con los hermanos. Todo es sonrisa. Sentí el calor en ese abrazo. Ese es el primer amor. Estoy listo para pelear la batalla. Así es el primer amor, ¿verdad? No importa lo que esté adelante, lo voy a sobrepasar. Hermano, hermana, pero cuando viene la oposición, el escombro es mucho. Todo es cuesta arriba. Ay, es que los hermanos realmente no me entienden, no me quieren. Ay, lo que predicó el pastor no me gustó, no me anima. El pastor es tan aburrido, no se ríe, no habla. Amén. Cuando la oposición viene, hermano, hermana, ocurre una guerra en nuestra mente, en nuestro corazón. Todo es problema, los hermanos son problema, la iglesia es problema, en mi trabajo es problema. Se ha levantado la oposición. Amén. Y estoy listo para parar. En este caso, en el muro, los animales comenzaban a merodear. Los animales se comenzaban a pasar el muro otra vez. ¿Verdad? Cuando tú te propones leer la palabra de Dios, te propones orar. Ay, es que mire, cuando me arrodillo, me duele la rodilla aquí. Ya no puedo. Es un problema todo.
Y dice ahí, y no podemos edificar el muro. Ya no se puede, ya se terminó. Se terminó, ya no se puede edificar el muro. Llega el momento en que el diablo nos ganó la batalla. El diablo conquistó nuestro pensamiento y ya no se puede construir el muro. Ya no le dé más vuelta a eso, que ya se acabó. Nuestra salvación está en juego. Amén. Nuestra salvación está en juego. Mira lo que dice Nehemías 4, del 12 al 23. Dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Le advierten los judíos a Nehemías. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, sí, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Entonces, en el lugar a donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Amén. Y teniendo en mente lo que acabamos de leer, no pierda eso, ya vamos a regresar en un segundo. Segunda en Corintios 5:11. No pierda lo que acabamos de leer porque lo vamos a regresar solo. Segunda en Corintios 5:11 dice, no el versículo.
Estoy buscando el versículo que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Me lo movieron, hermano. Segunda de Corintios 2:11. Gracias. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice: pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Hermano, hermana, repitiendo, el diablo es nuestro enemigo, ¿verdad? Hay una prédica que tengo pendiente: el bien y el mal. El bien y el mal. El diablo es nuestro enemigo. Y aquí en este pasaje, en 2 de Corintios 5:11, habla acerca del ofensor, perdonando al ofensor, y está hablando acerca de lo que pasó en 1 de Corintios 5, acerca de un hombre que vivía con su suegra, con su madrastra. Y Pablo le dice a los corintios: mire, cuando la persona se arrepiente, hay que perdonar. Tenemos que perdonar al que se arrepiente de su pecado y tenemos que restaurarlo. Amén. Y concluye eso con que para que el diablo no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, hermana, el creyente tiene que estar pendiente, sabiendo, identificando cuál es la obra de Satanás. Y la obra de Satanás es que todos nos perdamos, que no haya perdón en la iglesia, que todos nos tratemos sin misericordia. Esa es la obra de Satanás. Y ahí en el pasaje que leíamos ahorita en Nehemías, dice ahí la palabra de que unos judíos le advierten a Nehemías: Nehemías, el plan de esta gente es que os van a atacar a donde estén solos. Ese es el plan. Van a atacarles a donde estén solos, a donde esté uno, dos ahí solos. Ahí van a venir y los van a atacar. El plan era matarlos. Ese era el plan. Y lo que la palabra nos advierte, hermano, hermana, es que tú y yo no tenemos que perder de vista las maquinaciones de Satanás. Tú y yo no podemos perder de vista cómo funciona, se maneja Satanás en tu vida y en mi vida. El diablo te conoce. El diablo sabe cómo funcionas tú de manera particular, personal. El diablo sabe que lo que tienta a un hombre no es lo mismo lo que tienta a una mujer. Y lo que te tienta a ti no es lo mismo como me tienta a mí. Y el diablo sabe. Y tú tienes que saber las maquinaciones de Satanás. Mira, el diablo sabe de que a veces solo tiene un fósforo así y se incendia todo eso. Solo un fósforo tira. A este solo con un fósforo se necesita nada más. Y se enciende todo. El diablo, hay personas que ya saben. Esto viene del diablo y aún así caen. Caemos en la trampa de Satanás. Decía ahí: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, dice ahí la palabra de que Nehemías, dice en el versículo 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro,
cada uno a su tarea. Mira, hermano, hermana, tiene que llegar el momento en que tú y yo tenemos que saber las maquinaciones de Satanás. No podemos ser ignorantes todo el tiempo. Amén. Mira, te voy a dar un testimonio personal. La mayoría de nosotros, y te hablo de manera personal, hay veces nos enojamos muy rápido. Yo me enojo muy rápido. Y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Y no digo tu nombre, sino te digo el mío. Y hay veces el diablo solo tira un fósforo así pequeño y se incendia el bosque. Se incendia el bosque. Hablando de una cosa, el enojo, hablando de una. Pero muchas veces el diablo ya nos tiene la cola pateada en varias áreas de nuestra vida. Amén. Dice ahí la palabra de que nos dimos cuenta. Lo habíamos entendido. Dice ahí de que cuando te das cuenta de cómo el diablo funciona, cómo el diablo te ataca, dice, no. Dice ahí la palabra, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. No, esto no es conmigo. De regreso a donde estaba. El diablo se opone. Ya me di cuenta cuál es la jugada del diablo aquí. Yo tengo que regresar a los caminos de Dios. Yo tengo que regresar a lo que me había propuesto en Cristo Jesús. Ya no más esto de estar pendiente de lo que el diablo hace o no hace. Amén. Dice ahí la palabra. En el versículo 16 y 17, de aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, la mitad, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Oiga, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Hermano, hermana, cuando tú y yo nos proponemos algo, tienes que saber que viene la oposición del diablo y que tienes que armarte. Tienes que tomar la palabra de Dios. Tienes que tomar la palabra de Dios. Tienes que saber lo que Dios tiene para ti. Tienes que saber de que Dios pelea tu batalla. Ya sé cómo el diablo está viniendo y me quiere detener. Me quiere detener el diablo. Pero no va a poder conmigo. Y no es que tú y yo seamos fuertes. Es que tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios. Tenemos que saber de que el diablo está viniendo contra nosotros. Y yo voy a parar oposición. Amén. Y dice ahí la palabra, versículos 19 al 20. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Oiga, eso es lo que le dice Nehemías. La obra es grande y extensa, hermano, hermana. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Lejos unos de otros. Entonces, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, ¿qué dice? Reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Mira, hermano, hermana, la salvación es personal. Tú no puedes salvar a tu esposa, a tus hijos, no los puedes salvar. No puedes salvar a nadie más que a ti mismo. La salvación es personal, individual. Mientras tú y yo tengamos autoridad, podemos traer a nuestros hijos, darles ejemplos. Y cuando crezcan van a seguir el ejemplo que recibieron.
quiero decir de que nosotros somos individuos, somos personas que estamos sujetas de manera individual a la salvación. Tú tienes que preocuparte por tu salvación, preocuparte por tu esposa y tus hijos, gloria a Dios, pero tú no puedes garantizar la salvación de ellos. Tú puedes preocuparte de tu salvación, pero eso es por un lado. De ahí partimos, somos individuos, pero somos la iglesia de Cristo a la misma vez. Entonces, de manera individual, permanecemos en Cristo de manera individual, pero cuando nos reunimos somos la iglesia del Señor. Amén. Y eso es algo importante, es algo fundamental, crítico en tu vida como creyente. Tienes que saber eso, que tú eres un individuo, pero eres parte de la iglesia del Señor. El Señor, si tú estás en una isla remota, te dice, bueno, ahí congrégate, tú solo, tú llama al Señor. Pero donde está la iglesia del Señor, tú tienes que congregarte con ellos. Ese es el llamado bíblico. Dice ahí, estamos apartados en el muro lejos unos de otros. Entonces, ¿qué hay que hacer? En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Hermano, hermana, tú y yo somos la iglesia de Cristo Jesús. Somos un cuerpo. Primera de Corintios 11 habla acerca de la iglesia del Señor, de cómo somos el cuerpo de la iglesia del Señor. Y Dios nos ha dado dones para que como cuerpo, somos individuos que componemos el cuerpo de la iglesia del Señor. Y hay un poder de parte del Señor que viene ahí. Hermano, hermana, leamos Mateo 18, del 18 al 20. Dice ahí la palabra, Mateo 18, del 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mira que Jesucristo no dice, congrégate tú solo. Ese es algo que está ocurriendo en estos días, a donde el diablo ha mandado una mentira. Toda la iglesia de Cristo Jesús es hipócrita. Por eso yo tengo culto ahí en mi casa. Eso lo vas a oír comúnmente. Toda la iglesia de Cristo Jesús es una mentira. Por eso yo me reúno yo solo. Así oí a una persona ahí en la casa, teníamos nosotros fiesta con el Señor. Nosotros solos. Cristo Jesús no dice eso, dice donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay un llamado de parte de Cristo Jesús que vengamos como iglesia a poner oposición al diablo. Mira lo que dice Apocalipsis 1, del 12 en adelante. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, Juan hablando, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Oiga, 7 candeleros de oro.
Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como un sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, Jesucristo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Oiga, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, los ángeles que están en la iglesia, en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, o sea, de las 7 iglesias de oro, dice esto. Entonces vemos que la palabra de Dios nos habla acerca de algo espiritual. Hablando de la iglesia del Señor, estas 7 iglesias representan la iglesia del Señor. Dice que Cristo Jesús anda en medio de la iglesia del Señor. Esa es la revelación. Cristo Jesús anda en medio de la iglesia. Amén. Y ese es algo espiritual, hermano, hermana. Tú y yo, siendo individuos, hemos sido llamados a luchar, hemos sido llamados a vivir, hemos sido llamados a formar parte de la iglesia, a donde Cristo Jesús se mueve. Y no te estoy hablando de esta iglesia, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo toda la vida. Hermano, hermana, cuando el Señor te hable y te diga: tienes que moverte de esta iglesia Betel, muévete. En el nombre de Jesús te lo digo. Cuando el Señor te llame, porque aquí no estamos interesados en sujetar a nadie. A nadie. Y no estoy hablando en una manera de enojo, te estoy hablando de algo espiritual. Si el Señor te ha mostrado, si el Señor te ha revelado, gloria a Dios. Si el Señor te ha llamado a ir a otro país, pero ahí te tienes que reunir, a donde el Señor te tenga, te tienes que reunir en una iglesia bíblica que tenga buen testimonio, que predique la palabra, la sana doctrina. Si el Señor te ha llamado, te ha revelado eso, gloria a Dios. Pero el punto es que tienes que congregarte, hermano, hermana. Es crítico. Hemos sido llamados a formar parte de la iglesia de Cristo. Es mentira del diablo, hermano, hermana, que tienes que quedarte en tu casa. Yo tengo mi iglesia aquí en mi casa, yo soy la iglesia de Cristo. De manera individual todos lo somos, pero todos hemos sido llamados a congregarnos. Lo acabamos de leer, Cristo Jesús se mueve en medio de la iglesia. Cuando nos reunimos como iglesia, ocurre algo especial, algo espiritual. Todos nosotros lo experimentamos, estamos cantando alabanzas. Sentimos la presencia del Espíritu Santo. No quiero decir que no lo sientas en tu casa, de manera personal. Pero eso te da testimonio de que el Señor se mueve en medio de su pueblo. Lo acabamos de leer en Mateo 18, ¿verdad? Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre. Ahí estoy yo. El diablo va a venir y te va a decir: no, tú no tienes que congregarte, tú tienes que estar solo. Eso es lo que acabamos de leer en Nehemías. Ese es el plan de Satanás. Apartarte de todo el mundo, porque ahí eres presa fácil. No tengo que darle cuentas a nadie.
no tengo que decirle nada a nadie, hago lo que quiero, yo soy mi propio juez, yo vivo mi propia vida. La palabra dice ahí no sé si es Eclesiastés o en Proverbios, ¿verdad? De que hierro con hierro se agusan, se afilan. Parte de la comunión que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando te propones algo, el diablo viene a tratar de separarte y aislarte para agarrarte solo. Amén. Ya vamos a ir terminando. Nehemías 6. Ya vamos a terminar. Nehemías 6, 2 y del 6 al 9. Vamos a leer el versículo 2 y del 6 al 9. Y dice: Sanbalat y Gesem, los enemigos del pueblo de Dios, enviaron a decirme, dice Nehemías. Eso es lo que Sanbalat y Gesem, los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, quien representa al diablo aquí, enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Versículos del 6 al 9, en la cual estaba escrito, versículos del 5 al 9. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano. Oiga, y eso es lo que el diablo comienza a decirle al creyente, en la cual estaba escrito, lo que decía la carta: se ha oído entre las naciones, y Gasmú, en Gesem, el árabe, lo dice, que tú hermano, y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tu rey, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Entonces, ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: oiga, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Amén. Hermano, hermana, cuando tú te propones algo en el Señor, el diablo va a traer una mentira a tu vida. Y te va a decir: ¿para qué te estás preocupando? Dice en el versículo 2: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Eso es lo que el diablo te propone. Venite, vamos a ir a discutirlo. Cuando yo era joven, tenía amigos, ¿verdad? Cuando estaba joven, y con una mentira lo llevaban a uno a tomar. Venite, ya vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Y ya se lo llevaban a uno y ya iba para el bar uno. Con esa mentira. Hermano, hermana, así funciona el diablo. Ven y reunámonos. Vamos a hablar de eso, no te preocupes. Si eso no se va a quedar así. Ese es el diablo hablando a tu vida. Ven y reunámonos. Cuando venimos a Cristo Jesús, estamos pensando proponiéndonos dejar el alcohol, los vicios que tenemos, ¿verdad? Cigarros, drogas, marihuana, todo lo que contamine tu mente, déjalo en el nombre de Jesús, todo. Y viene el diablo y dice: ¿sabes qué? Vamos a reunirnos en tal bar, ahí vamos a hablar. Y esa es la mentira que el diablo: vamos a ir a tal fiesta y ahí vamos a hablar.
Hermano, hermana, cuando estamos tratando de salir de algo, lo mejor que podemos de hacer es alejarnos lo máximo posible. Mira, elimina los amigos que hay ahí en el teléfono. Elimina las amistades. Hay veces tienes que eliminar a tu familia. Y no digo eliminarlo, sino que quiero decir de que por un tiempo es mejor alejarse. Amén. Mientras no tienes las piernas firmes, una mentira del diablo, tú no tienes las piernas firmes. No, ya las tengo firmes. Para ver cómo caes. Mira, en inglés hay un término que se llama gaslighting. Gaslighting. Eso es lo que ese término significa. La práctica de la manipulación psicológica, gaslighting, es la práctica de la manipulación psicológica de tu pensamiento para cuestionar tu propia cordura, tu memoria y tus poderes de razonamiento. Eso es gaslighting. Donde el diablo viene y te va a empezar a decir mentiras para manipularte el pensamiento. Y eso es lo que le dice ahí. Se dice ahí en Nehemías de que tú estás haciendo todo esto porque quieres ser rey. Tú te has propuesto esto en Cristo Jesús porque te crees más que los demás. Mira, cuando quieres hacer algo en Cristo Jesús, de tu casa se van a levantar a oponerse contra ti. De tu casa, por cuestiones de madurez, por cuestiones de que si una persona es creyente y el otro no es creyente, pero de tu casa se van a levantar contra ti, impidiéndote que llegues a hacer aquello en Cristo Jesús. Cosas buenas para el Señor. Todos lo hemos experimentado, creo yo, ¿verdad? No sé. Pero todos experimentamos oposición, incluyendo en nuestra casa, hermano, hermana. Incluyendo en nuestra casa. Y le dice aquí Sanbalat y Tobías le dice: tú estás haciendo esto porque tú quieres ser rey. Gaslighting. Lo estaban manipulando ahí psicológicamente, ¿verdad? Jugando con el pensamiento. Tú lo haces porque te crees algo. Hay veces tú le dices ahí a los compañeros en el trabajo: hey, no puedo ir al bar, no puedo ir a la cantina. Es que este se cree algo. El diablo hablando. Este ya piensa que es mayor que nosotros. Ese es el diablo tratando de manipularte. Es una mentira común del diablo. Tratar de manipular tu pensamiento porque tú te crees algo. Y eso va a pasar siempre que tú te propongas hacer algo para Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar ya, solo vamos a leer 4 versículos rápidamente. Primera de Samuel 17:47. Triunfando sobre la oposición. Triunfando sobre la oposición. Primera de Samuel 17:47. Aquí está David peleando contra Goliat y en medio de la batalla, hermano, hermana, en medio de la batalla, David le dice esto a Goliat, al diablo: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Vea que ahí tenían una batalla física, pero Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Mira que David está peleando una batalla física con Goliat y le dice algo: Jehová no salva con espada ni con lanza. Una batalla física. Le está diciendo David: Goliat,
Tú has perdido esta batalla no porque yo sea fuerte, no porque yo sea diestro con la hondilla. Tú has perdido esta batalla porque Jehová está peleando esta batalla. Hermano, hermana, tú te propones algo, tú vas a ganar esa batalla porque Dios está contigo. Tú quieres servirle al Señor, el Señor te va a ayudar. Hermano, hermana, lo que tú te propongas en Cristo Jesús, el Señor va a estar ahí y te va a dar la victoria. No porque tú seas algo, como decía ahí Sanbalat y Tobías, que quiere ser rey. No, el Señor va a hacer algo porque Él está en la batalla de todos sus hijos, de todas sus hijas. Amén. Y no es, vamos a ver eso, Zacarías 4:6. Dice ahí la palabra. Está hablando acerca de Zorobabel. Dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Se acuerdan lo que hablábamos ahí en Esdras, verdad? Que estaban construyendo el templo. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, hermana, tú y yo ganamos la batalla no porque seamos fuertes, no porque conocemos más, no porque tengamos dinero, no porque tengamos los recursos, cualquiera que estos sean. Dice ahí el Señor de que vamos a ganar, dice ahí, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, hermana, el Espíritu de Dios nos va a llevar a obtener victoria contra la oposición en el nombre de Cristo Jesús. No es con fuerza, no es con poder. Mira, siendo pastor, una vez un hombre venía a mí y él me decía que él tenía un ministerio, que el Señor le había dado un ministerio y que quería que yo lo llevara a establecer ese ministerio. Digo, hermano, así no funcionan las cosas en el reino de Dios. Otra persona no es la que va a pelear tu batalla. Si el Señor te ha puesto, el Señor te va a llevar. Todos los demás te podemos ayudar, te vamos a contribuir. Pero la batalla es del Señor. Es por el Espíritu de Dios que tú vas a llevar a decir eso que el Señor te ha entregado. Si es que viene de Dios. Si es que viene de Dios. Amén. Y eso tienes que saberlo. Si Dios te ha dado algo, el Señor te va a llevar. El Señor no te va a obligar. Te digo, muchas personas aquí en esta iglesia y en toda iglesia han sido llamados por el Señor. Llamados por el Señor. Y lo podemos ver, lo podemos reconocer. Pero nadie los va a obligar. Nadie te va a ir a levantar de la cama y te va a decir, ven, hazlo. Esa es tu batalla. Amén. Te digo, a mí el Señor me ha revelado cosas que no las he hecho. ¿Por qué? Porque yo no las he hecho. Porque yo no las he hecho. Cuando el Señor me ha dicho, tienes que hacer esto, tienes que levantarte, hacer este ministerio, esto. Así es como funciona la cosa. Amén. Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Decía ahí la palabra en Nehemías, dice de que, mira, cuando estemos de día tenemos que estar trabajando en la obra, pero en la noche tenemos que ser centinelas. Decía ahí la palabra, lo leíamos. Hermano, hermana, cuando tú y yo estemos en nuestra casa tenemos que estar orando por nosotros, como decía mi hermano Nelson, por nosotros. Bueno, es orar por uno, pero tenemos que orar también por los hermanos en la iglesia. Tenemos que orar cuando veamos que uno está ahí tropezando, no caminando muy bien. Hay que orar por los hermanos, ¿verdad? Hay que interceder por ellos. Dentro de poco vamos a comenzar los estudios bíblicos. Nosotros venimos a orar también los martes, pero en tu casa hay que orar por los hermanos. Ora por ti, por tu familia, gloria a Dios, pero ora por los hermanos también. Dice ahí, la oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, hay cosas que tú y yo no podemos hacer físicamente, económicamente. No las podemos hacer. Tú le oras a Dios y se lo pones a Dios. Señor, no puedo. Aquí es donde llegan mis fuerzas. Pero tú puedes. Amén. Y terminamos con este, Efesios 6, del 10 al 18. Triunfando sobre la oposición. Efesios 6 del 10 al 18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Claim strength in the Lord. Y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Cómo? Con la verdad. Hermano mío, toma la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Hemos sido justificados por Cristo Jesús. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Tienes que tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Hermano, hermana, la batalla no es nuestra, pero tenemos armas, dice ahí la palabra, ¿verdad? Tenemos que tomar la verdad, la justicia, la salvación, la fe, el evangelio, la palabra de Dios. Así es como vamos a triunfar sobre toda oposición. La revelación, hermano, hermana, cada vez que te propongas hacer algo, va a venir oposición. Pero en Cristo Jesús somos más que triunfadores, ¿verdad? Somos más que vencedores. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a pasar la Santa Cena.